Lo que estoy a punto de contarles es uno de los últimos recuerdos que conservo de la secundaria, y no por una buena razón. Fue la experiencia más traumática que he vivido. No tenía muchos amigos, los pocos que tenía eran algo extraños, pero claro, yo también lo era. Pasábamos mucho tiempo juntos, Greg, Jai, Mark y yo. Éramos inseparables, aunque viéndolo ahora, era evidente que Jai y yo empezábamos a distanciarnos de los otros dos, pero ese no es el punto. Un verano, Greg nos invitó a pasar una semana en Maine. Su familia tenía una casa de verano en una isla de Casco Bay. Nunca nos había hablado de ese lugar. Su familia era reservada, rara en general, pero esa es otra historia. El viaje fue largo e incómodo. Tenía la nariz congestionada y estornudaba sin parar, lo que claramente molestaba al padre de Greg, un germófobo que me ponía muy nervioso. Mark y yo discutíamos por tonterías, como siempre. Subir el coche al ferry fue lo más divertido del trayecto. La casa era pequeña pero bonita. Recuerdo sentirme desconectado de la realidad, como si fuera otro mundo. La isla tenía una vibra muy onírica. Todos se conocían y saludaban a Greg por la calle. Pasábamos el día en bicicleta, algo que nunca nos aburría. Saltaré las partes aburridas. De todas formas, apenas las recuerdo. El segundo día perdí mi gorra del Barça. Estaba molesto porque era de mis únicas pertenencias del equipo. Greg dijo que la había visto en la playa, pero yo estaba seguro de haberla traído de vuelta. Recuerdo llorar frente al padre de Greg, que me dijo que dejara de hacer drama y no arruinara el viaje. Así que intenté dejarlo pasar. Al día siguiente, noté que faltaba uno de mis bolígrafos. Tenía una colección que llevaba a todos lados. Jai dijo que me había visto con él, pero yo no lo recordaba bien. Me negué a llorar otra vez y fingí no sentirme bien para acostarme temprano. Terminé despertando a las 3 de la madrugada sin poder volver a dormir. Fue entonces cuando escuché susurros, apenas audibles. Me quedé inmóvil, tratando de entender lo que decían. Parecían venir de la cama de Mark, pero no estaba seguro. El miedo me paralizó. Finalmente, logré dormirme. La mañana siguiente intenté olvidarlo. Mientras jugábamos en el jardín, Mark fue al baño. Tardó mucho, como siempre. En un momento miré hacia la casa y tuve que mirar 2 veces. Mark estaba a la ventana del segundo piso, mirándonos fijamente. Lo raro es que la casa no tenía baño en ese piso. Miré a Greg y Jai, pero ninguno se dio cuenta. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Esa noche, el padre de Greg planeaba llevarnos a cenar. Dije que prefería quedarme a dormir. Acostado, no dejaba de pensar en lo de Mark en la ventana y en los susurros. De pronto me levanté y revisé la mochila de Mark. Me quedé helado. Allí estaba mi gorra del Barça. Seguí buscando. Encontré otras cosas mías que no sabía que había perdido. Un cortaúñas, un cepillo de dientes, y lo más perturbador, un par de mi ropa interior. Estaba a punto de llorar cuando vi su cuaderno. A veces me arrepiento de haberlo abierto. Estaba lleno de dibujos hechos a lápiz, algunos tan intensos que traspasaban el papel. Había monstruos, criaturas horribles, escenas de violencia extrema, gente mutilada, torturada. Era enfermizo, demoníaco. Incluso había símbolos satánicos. Y dibujos míos. Uno me mostraba clavado a una cruz, sin piernas. Las últimas páginas eran casi todas sobre mí. En una de ellas, mi nombre estaba escrito más de 100 veces. Y en la última, 4 palabras que jamás olvidaré. Lo haré mañana. Cuando regresaron, esperé a estar a solas con el padre de Greg y le conté lo que había encontrado. No me creyó hasta que le mostré el cuaderno. Se quedó pálido. Me pidió que pusiera todo de vuelta. No quería, pero era el adulto. Mientras lo hacía, arranqué una página del cuaderno. Luego, Greg entró diciendo que había una emergencia familiar. Tuvimos que empacar de inmediato. Mientras lo hacía, sentía los ojos de Mark clavados en mi espalda. Me aterraba mirarlo. Tomamos el primer ferry y fuimos directos a casa. Dejaron primero a Mark, luego a Jai y a Greg. Mientras íbamos a mi casa, el padre de Greg me dijo que había hablado con los padres de Mark y que no le contara nada a los míos. Pero al llegar, no duré ni 10 minutos. Me derrumbé y se lo conté todo a mis padres. Llamaron a la policía de inmediato. También estaban furiosos con el padre de Greg por intentar encubrir algo así. Después todo fue borroso. Recuerdo llorar mientras lo contaba a la policía. Les mostré la hoja arrancada. Al parecer, fue suficiente. Consiguieron una orden y encontraron el cuaderno. Recuperé casi todas mis cosas, menos mi bolígrafo. Mis padres no me contaron muchos detalles, pero nunca volví a ver a Mark. Su familia se mudó y no regresó.
Tampoco volví a hablar con Greg. La razón por la que escribo esto ahora es porque la semana pasada recibí una carta anónima. Decía, recuerdo todo. Dentro había el bolígrafo que Mark me había robado. No sé cómo consiguió mi dirección, ni por qué contacta ahora. Pero honestamente, estoy pensando en mudarme. Si alguien tiene algún consejo sobre qué hacer en esta situación, lo agradecería mucho. Esta historia sucedió hace unos 10 años, cuando tenía unos 15. Siempre viví con mi abuela en una zona rural y bastante aislada de Tennessee. Mi madre era adicta, y aunque a veces venía a vernos, no era muy confiable. Mi abuela me crió como si fuera su hijo. Ella era estricta, pero también muy amorosa. Tenía una casa grande de 2 pisos con un sótano enorme que solía usar como almacén. Nunca me gustó ese sótano. Era oscuro, húmedo y olía raro. Y lo peor era que la luz del techo parpadeaba constantemente. Parecía sacado de una película de terror. Siempre que tenía que bajar, lo hacía rápido y sin mirar mucho a mi alrededor. Mi abuela decía que era un tonto por tenerle miedo a un cuarto vacío. Pero en el fondo, sentía que nunca estaba realmente vacío. Todo empezó cuando mi abuela se enfermó y tuvo que estar un par de semanas en el hospital. Me quedé solo en casa. Al principio fue divertido, como unas vacaciones. Comía lo que quería, veía la tele hasta tarde y me la pasaba jugando videojuegos. Pero al tercer día empecé a notar cosas extrañas. Cosas pequeñas, como que la puerta del sótano aparecía entreabierta cuando estaba seguro de haberla cerrado. O que la comida que había dejado en la encimera ya no estaba cuando regresaba a la cocina. Pensé que tal vez estaba olvidando cosas, pero una noche escuché algo que me hizo congelarme. Estaba viendo una película en la sala cuando escuché pasos pesados provenientes del sótano. Al principio creí que era mi imaginación, pero luego escuché claramente como alguien tosía allá abajo. Apagué la tele de inmediato y me quedé completamente quieto. No me atreví a moverme por varios minutos. Finalmente, reuní el valor para acercarme a la puerta del sótano. Pegué el oído y silencio. Ni un solo sonido. Me armé de valor. Agarré un cuchillo de la cocina y bajé. Paso a paso, lentamente. Cada crujido del suelo hacía que el corazón me latiera más fuerte. Llegué al final de la escalera y encendí la luz parpadeante. Miré alrededor. Nada. Revisé cada rincón, cada caja, debajo de cada estante. Nadie. Me sentí ridículo. Pensé que tal vez había sido el calentador o algún ruido del sistema de agua. Así que subí y cerré con llave. Pero esa noche no pude dormir. Al día siguiente decidí instalar una vieja cámara de seguridad que mi abuela tenía guardada. No era gran cosa, pero funcionaba. La apunté hacia la puerta del sótano y la conecté al monitor de la cocina. Me sentí más tranquilo teniendo una forma de ver lo que pasaba. Esa noche, estaba en mi habitación con la puerta cerrada cuando escuché un golpe seco. Fui corriendo al monitor y vi, con total claridad, cómo la puerta del sótano se abría lentamente, por sí sola. El monitor no tenía sonido, pero juro que pude imaginar el chirrido de las bisagras. Me quedé paralizado viendo cómo una figura emergía de la oscuridad. Era un hombre, flaco, sucio, con la ropa rota. Salió del sótano como si fuera su casa. Caminó hasta la cocina, abrió el refrigerador, bebió leche directamente del cartón y luego volvió a bajar como si nada. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Quise llamar a la policía, pero el teléfono de casa no tenía señal y mi celular estaba descargado. Así que me encerré en mi habitación, empujé un mueble contra la puerta y me quedé despierto toda la noche. A la mañana siguiente, fui directo a casa de mi vecino, que vivía como a 15 minutos caminando. Le conté todo y llamó a la policía. Cuando llegaron, revisaron el sótano y lo encontraron. Era un hombre que había escapado de un hospital psiquiátrico hacía semanas. Había estado viviendo en nuestro sótano todo ese tiempo. Tenía una colchoneta, comida robada, e incluso una radio vieja que había conectado a un enchufe del sótano. La policía dijo que probablemente entró una de las noches que salimos a cenar y simplemente se quedó ahí, escondido. Lo más aterrador fue que encontraron una libreta con cosas que había escrito, dibujos míos, descripciones de mis rutinas diarias, e incluso una nota que decía, esta noche voy a visitarlo. Si no hubiera instalado esa cámara, quizá nunca me habría enterado. Mi abuela vendió la casa pocos meses después. Hasta hoy, no puedo dormir si la puerta del sótano no está con candado. Cuando tenía 8 años, vivía con mis padres en una casa antigua en los suburbios. Mi habitación era pequeña,
pero me encantaba porque tenía una ventana enorme desde donde podía ver todo el vecindario. Mis padres me dejaban la puerta abierta por las noches porque solía tener pesadillas. A veces incluso dormían conmigo si tenía mucho miedo. Una noche, desperté de una de esas pesadillas y fui al baño. Al volver a la cama, noté algo raro. La puerta estaba cerrada. Pensé que quizá mis padres la habían cerrado por accidente, así que me metí en la cama. Pero apenas puse la cabeza en la almohada, escuché un susurro. Al principio no entendí qué decía. Sonaba como si alguien hablara desde debajo de mi cama. Me quedé quieto, escuchando. Y ahí lo escuché de nuevo. ¿Estás despierto? Salté de la cama y corrí a la puerta, pero no se abría. Giraba el pomo, pero estaba trabado. Grité por mis padres, pero nadie respondió. Golpeaba la puerta, llorando, mientras esa voz seguía susurrando desde debajo de la cama. Ven abajo, quiero jugar contigo. Me alejé de la cama lo más que pude y me acurruqué en la esquina de la habitación, temblando. Fue entonces cuando escuché como algo rascaba el suelo, como uñas arañando la madera. Después escuché un golpe sordo, como si algo grande se arrastrara por debajo de la cama. No sé cuánto tiempo pasó hasta que mis padres finalmente abrieron la puerta. Yo estaba en shock, sin poder hablar. Revisaron toda la habitación, pero no había nada. Desde ese día me negué a dormir en esa habitación. Mis padres pensaban que era una pesadilla, pero yo sabía que no. Algo vivía debajo de mi cama. Años después, cuando ya era adolescente, mi padre decidió remodelar esa habitación para convertirla en oficina. Un día, mientras trabajaban en levantar el suelo de madera, encontraron algo que me heló la sangre. Había una pequeña trampilla bajo la cama. Una especie de compartimiento oculto, sellado con clavos viejos y óxido. La abrieron, y dentro encontraron huesos. Muchos huesos. La policía determinó que eran restos de animales pequeños, pero había también restos de ropa de niño, y una muñeca completamente destrozada, sin ojos. Nadie pudo explicar cómo llegó todo eso ahí. Mi padre volvió a sellar la trampilla y tapó todo con cemento. Yo me mudé de casa en cuanto cumplí los 18. Hasta el día de hoy, duermo con la cama directamente sobre el suelo, porque ya aprendí que, a veces, hay cosas que no deberían tener espacio para esconderse. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar. A veces, los recuerdos que enterramos más profundos son los que regresan con más fuerza. ¿Tú qué harías si recibieras una carta así después de tantos años? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gustan los relatos que te dejan pensando incluso después de terminar, suscríbete y activa la campanita. Lo más aterrador aún está por venir.